Para empezar, pongámonos en contexto. Mucha gente creció escuchando sobre el autismo y el síndrome de Asperger. Durante años se pensó que eran dos condiciones distintas, pero en los últimos tiempos ha habido un gran cambio en cómo hablamos y diagnosticamos estos trastornos. El autismo a menudo se asocia con dificultades en la comunicación, las interacciones sociales y el comportamiento, mientras que el síndrome de Asperger se consideraba una forma más leve de autismo, en la que las personas tienen una inteligencia normal o superior a la media, pero aún así tienen dificultades con las señales sociales. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes. En 2013, el DSM-5 eliminó oficialmente el síndrome de Asperger como diagnóstico propio. En cambio, lo agrupó bajo el término más amplio de trastorno del espectro autista o TEA. Entonces, ¿por qué ocurrió este cambio y qué significa para las personas que antes se identificaban con el síndrome de Asperger? Vamos a desglosarlo. Tal vez se pregunte por qué el DSM-5 dejó de utilizar por completo el término Asperger. El asunto es que a medida que los investigadores aprendían más sobre el autismo, se dieron cuenta de que el síndrome de Asperger no era en realidad una condición independiente. En cambio, entraba dentro del espectro autista más amplio. En el pasado, los médicos diagnosticaban a los niños con síndrome de Asperger si tenían síntomas más leves de autismo, como problemas para interpretar las señales sociales o entender el sarcasmo, pero no tenían retrasos significativos en el lenguaje. Esto hacía que el síndrome de Asperger pareciera una forma menos grave de autismo. Pero en realidad, la línea entre el síndrome de Asperger y otros tipos de autismo era bastante borrosa. ¿Alguna vez ha pensado que las personas con síndrome de Asperger y autismo podrían tener más en común de lo que creíamos? Eso es exactamente lo que llevó al DSM a combinar el síndrome de Asperger y el autismo bajo el mismo diagnóstico. Al utilizar el término trastorno del espectro autista, TEA, se permite comprender mejor que el autismo se presenta de diferentes maneras y en distintos grados de gravedad. Y esto no se trata solo de terminología, sino también de asegurar que las personas reciban el apoyo y el tratamiento adecuados. Anteriormente, una persona diagnosticada con síndrome de Asperger podía recibir un tratamiento menos intensivo que una persona diagnosticada con autismo, a pesar de que podían enfrentarse a retos muy similares. ¿Les sorprende? Esto pone de manifiesto lo importante que es replantearse la forma en que hablamos y abordamos las diferencias en el desarrollo. Pero esto no ha hecho más que empezar. Siga viendo para saber más sobre cómo son exactamente el autismo y lo que antes se llamaba síndrome de Asperger, sus similitudes y diferencias en la actualidad. Ahora que sabemos por qué ya no se utiliza el término Asperger, vamos a profundizar en las similitudes y diferencias entre lo que antes llamábamos Asperger y el autismo. En primer lugar, la comunicación. Las personas con TEA, incluidas las que antes fueron diagnosticadas con síndrome de Asperger, a menudo tienen dificultades con la comunicación. Pueden tener problemas para comprender las señales no verbales, como las expresiones faciales o el lenguaje corporal, y pueden tener dificultades para seguir las conversaciones. Pero una diferencia clave es que las personas con lo que antes se llamaba síndrome de Asperger generalmente no tienen retrasos en el lenguaje. Suelen empezar a hablar a la misma edad que sus compañeros, pero pueden hablar de forma formal o demasiado académica.
A continuación, hablemos de las interacciones sociales. Tanto las personas con autismo como las que antes fueron diagnosticadas con síndrome de Asperger pueden encontrar las situaciones sociales confusas o abrumadoras. Puede que no entiendan las normas sociales no escritas, como a qué distancia colocarse de alguien o cómo unirse a una conversación en grupo. Pero aquí es donde las cosas se vuelven matizadas. Las personas con síndrome de Asperger tienden a tener un fuerte deseo de conectar con los demás, pero pueden tener dificultades para hacerlo. Por otro lado, es posible que algunas personas con formas más graves de autismo no busquen la interacción social de la misma manera. Otro aspecto importante a tener en cuenta es el comportamiento y los intereses. Una persona con síndrome de Asperger puede tener intereses intensos y centrados en un tema específico, ya sean trenes, historia o videojuegos, y a menudo puede hablar de ese tema durante horas. Esto es algo que también vemos en las personas con autismo, aunque sus intereses pueden variar y también pueden mostrar comportamientos repetitivos como agitar las manos o balancearse. Sin embargo, el reto principal es el mismo: desenvolverse en un mundo que se siente diferente al que experimentan las personas neurotípicas. Y recuerde que cada persona es única. El hecho de que dos personas estén dentro del espectro no significa que vayan a tener las mismas dificultades o puntos fuertes. En 2024, el espectro autista se comprende mejor que nunca. Gracias a los avances en neurociencia y psicología, ahora sabemos que el autismo no es solo un trastorno, sino una forma diferente de procesar el mundo. Y este cambio de mentalidad es una de las razones por las que ya no separamos el síndrome de Asperger como una condición propia. Un estudio reciente descubrió que las personas a las que se les diagnosticó síndrome de Asperger a menudo comparten las mismas diferencias neurológicas subyacentes que las que padecen otras formas de autismo. Por ejemplo, los estudios de imágenes cerebrales muestran que ambos grupos procesan la información social de forma diferente a las personas neurotípicas. Esto refuerza la idea de que el síndrome de Asperger y el autismo son las dos caras de la misma moneda. ¿Se ha preguntado alguna vez si estos cambios en el DSM podrían conducir a mejores resultados para las personas del espectro? Los investigadores están descubriendo que al agrupar todas estas condiciones bajo un mismo paraguas, resulta más fácil identificar patrones, proporcionar terapias personalizadas y ofrecer el nivel adecuado de apoyo. Se trata de reconocer que el autismo es un espectro y que la experiencia de una persona no será igual a la de otra. Si le parece interesante este análisis, asegúrese de suscribirse a nuestro canal para seguir aprendiendo sobre temas importantes como este. Llegados a este punto, puede que esté pensando: de acuerdo, entiendo que el síndrome de Asperger ya no es un diagnóstico, pero ¿es eso realmente bueno? Es una gran pregunta y es algo que mucha gente ha debatido desde que se hizo el cambio por primera vez. Por un lado, la decisión de eliminar el síndrome de Asperger del DSM y sustituirlo por el diagnóstico más amplio de TIA tiene sentido. Se basa en los últimos avances científicos y refleja una mejor comprensión de cómo afecta el autismo a las personas de forma diferente. También pretende reducir la confusión y garantizar que las personas reciban los servicios adecuados. Pero, por otro lado, algunas personas a las que se les diagnosticó síndrome de Asperger
sienten una sensación de pérdida. Se identificaban con la etiqueta y ahora se les dice que ya no existe. Para algunos es como si se borraran sus experiencias personales. ¿Qué opina usted? ¿Debemos ceñirnos a la ciencia o debemos ser más sensibles a lo que la gente siente por sus diagnósticos? Es un equilibrio difícil, pero una cosa es segura. Comprender mejor estas condiciones siempre es bueno y avanzamos hacia un mundo en el que todos puedan recibir la ayuda que necesitan, independientemente del lugar que ocupen en el espectro. Si todavía nos acompaña, querrá seguir viendo, porque a continuación vamos a profundizar en lo que esto significa para las familias y las personas que viven con TEA en la actualidad. Para las familias, el cambio de Asperger a TEA puede resultar confuso. Puede que tenga un hijo al que se le diagnosticó síndrome de Asperger y ahora esa etiqueta ya no se aplica. ¿Qué significa eso para su atención? La buena noticia es que los servicios y tratamientos se han ampliado. Al avanzar hacia el modelo del espectro autista, los médicos pueden ofrecer una atención más personalizada en función de las necesidades individuales. De hecho, cada vez hay más escuelas, profesionales sanitarios y terapeutas formados para reconocer la amplia variedad de formas en que puede presentarse el autismo. Esto significa que tanto si su hijo tiene dificultades leves como más importantes, es más probable que reciba el apoyo que necesita. ¿Se ha visto usted o alguien que conoce afectado por este cambio en el diagnóstico? No se trata solo del diagnóstico en sí, sino de garantizar que las personas del espectro tengan acceso a los recursos y la comprensión que les ayuden a prosperar. Y a medida que sigamos aprendiendo más sobre el cerebro y su funcionamiento, estos sistemas no harán sino mejorar. Entonces, para resumir, aunque el término Asperger ya no se utiliza en 2024, las personas a las que se les diagnosticó no se olvidan. De hecho, al reconocer que forman parte del espectro autista más amplio, somos capaces de proporcionar un apoyo más completo y preciso. Este cambio refleja nuestra creciente comprensión de lo complejo y variado que es el espectro autista. Tanto si usted es una persona que vive con TEA, un familiar o simplemente siente curiosidad por el tema, comprender estos cambios es clave para construir un mundo más inclusivo. Si este video le ha resultado útil, asegúrese de suscribirse a nuestro canal Autism Proud para obtener más contenido revelador sobre temas importantes de salud y desarrollo. Háganos saber en los comentarios qué piensa sobre los cambios en el DSM. Y no olvide dar un pulgar arriba a este video si ha aprendido algo nuevo hoy.